Buenas tardes, alumnos y alumnas. En estas clases, me imagino que serán dos o tres, vamos a tratar un tema que es muy importante en estos tiempos y que es el capítulo que el programa lo destina al tratamiento de los derechos fundamentales o los derechos humanos. ¿Y por qué es muy importante? Porque todos los días nos estamos sorprendiendo con visiones, miradas, proyecciones sobre los derechos humanos que son interesantes. Por ejemplo, a propósito de lo que está ocurriendo en estos días solamente, en estos días, me estoy pensando solamente en la temática relativa, por ejemplo, a la sentencia de un tribunal de familia de la ciudad de Santiago que declaró el que un niño tiene dos madres. Esa resolución judicial nos está mostrando que lo que en el pasado era algo, a ver, imposible de sospechar, de visualizar, hoy día es algo que está ocurriendo. Es lo que se llaman los temas valóricos. Matrimonio igualitario, adopción homoparental, dos madres. Pero además hay otros temas vinculados a los derechos humanos que son sumamente importantes. Algo que vamos a ver en su minuto. Hay una evolución muy grande. Los derechos humanos ya no solamente son los típicos derechos civiles y los derechos políticos, aquellos conquistados en la época de la Revolución Francesa, no. Está toda la temática de los llamados derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda, la vejez digna, el trabajo. Entonces, esta es una temática muy interesante. En primer lugar, vamos a ir por la denominación. Se han dado varias definiciones sobre el concepto de derechos humanos y al mismo tiempo es posible encontrar varias formas de referirse a ellos. Algunos hablan de los derechos esenciales, derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos subjetivos públicos. A partir de ello, nosotros vamos a dar un concepto que es un concepto que emana de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y dice lo siguiente, que los derechos humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género o cualquier otra, otra condición. Por lo tanto, a partir de ese concepto, nosotros debemos hacer el tratamiento de esta temática. Ahora, inmediatamente, ¿cómo se protegen los derechos humanos? A este respecto, es interesante saber que los distintos ordenamientos jurídicos tienen a nivel interno mecanismos de protección y tutela de los derechos fundamentales. Pero también en el ámbito internacional es posible que nosotros encontremos eh, mecanismos supranacionales protectivos de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, la protección de los derechos humanos está a nivel interno y a nivel internacional. Desde un punto de vista de su evolución, algunos dicen, mire, que los 10 mandamientos de Moisés ya serían una referencia a derechos humanos. A propósito de una telenovela que están dando por ahí en un canal público-privado, no lo tengo claro. Si bien es posible encontrar diversos antecedentes a lo largo de la historia relativos al surgimiento de los derechos humanos y su respeto, tanto en la antigüedad como en el medioevo, podemos decir que la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, constituye la pieza conforme a la cual comienza una incipiente configuración de esta temática. Sin embargo, los derechos humanos cobran una idea más potente una vez que concluye en el año 1945 la Segunda Guerra Mundial. Como una reacción ante los crímenes masivos que se cometieron durante su desarrollo. Se dijo que se necesitaba dejar en claro que ni aún la soberanía de los estados podía vulnerar ciertos valores y principios basados en la dignidad humana. Por eso, los países victoriosos, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, ¿cierto?, proclamaron y firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. No obstante, el primer documento de derechos humanos de carácter general es anterior por casi 6 meses, y nos estamos refiriendo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de junio de 1948. En materia de derechos humanos y a partir de la Declaración Universal, es posible que nosotros podamos encontrar en el preámbulo de esta declaración la siguiente afirmación. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Es decir, ya desde el preámbulo se está reconociendo igualdades, dignidades de todas las personas. Es importante dejar en claro, y esto lo vamos a estudiar a propósito de las características de los derechos humanos, que ellos no son de creación institucional, sino que ellos deben ser reconocidos a nivel institucional. Pero la creación es la propia naturaleza humana. Eso es muy importante. Los derechos humanos, como lo decíamos hace un rato atrás, tienen niveles de protección tanto a nivel interno como a nivel internacional. Cuando decimos protección a nivel interno, estamos diciendo que hay instrumentos donde ellos se encuentran plasmados. Y en el caso de nuestro país,
Este es el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que es el que establece un catálogo de derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el llamado debido proceso, la protección de la vida privada y la honra de la persona, la libertad de conciencia, el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la libertad de emitir opinión, el derecho de petición, el derecho de asociación, el derecho de propiedad, entre otros. Ahora, pero además, pero además, los derechos humanos también tienen reconocimiento a nivel internacional. Y es por ello entonces que hoy día nosotros podemos encontrar un conjunto de pactos, de documentos que contienen temáticas de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocido Pacto de Nueva York, la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial, de 1965, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, de 1990, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, del año 2006, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de 1969, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, de 1985, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 1994, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981. Es decir, es claro que la temática de los derechos humanos hoy día no solo tiene reconocimiento a nivel interno, sino que tiene primordialmente un reconocimiento a nivel internacional, con instrumentos globalizantes, así como instrumentos más bien sectoriales o regionales. Voy a abordar con ustedes algunas temáticas de derechos humanos en ciertos niveles o en ciertas áreas específicas, sobre todo aquellas áreas donde mañana a ustedes les va a tocar interactuar, relacionarse. Y me estoy refiriendo, entre otros temas, a los siguientes. Primero, lo relativo a los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que les voy a precisar a ustedes es que vamos a entender por niño y niña a aquellas personas que no han cumplido los 14 años. Y vamos a entender por adolescente a aquellas personas que cumpliendo los 14 años no han llegado a los 18. Por eso entonces que decimos niños, niñas y adolescentes. El gran instrumento de derechos humanos respecto de niños, niñas y adolescentes es la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989, que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas
En ella se establece que los Estados partes deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia. Esta convención Chile la ratificó el 14 de agosto de 1990. Por lo tanto, desde esa fecha, la convención forma parte de nuestro derecho interno y por lo tanto es vinculante, obligatoria y plenamente aplicable, no solo en sede jurisdiccional, sino que también en sede extrajudicial. Esta convención se articula, más bien dicho, un conjunto de derechos sobre la base de 4 principios fundamentales: la no discriminación respecto de ellos, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el respeto por la opinión de los niños y niñas, y más específicamente podemos decir que los derechos los vamos a agrupar en lo que vamos a conversar. Hoy en día ustedes tienen que saber que hay muchísimas decisiones que se adoptan teniendo en especial consideración la Convención de los Derechos del Niño y el interés superior. Además, hoy día se reconoce a los niños, niñas y adolescentes la llamada autonomía progresiva, es decir, que ellos son sujetos de derecho y por lo tanto su punto de vista, su parecer va a ser considerado importante, relevante, significativo en consideración a su edad y su madurez. Podemos nosotros, de alguna forma, agrupar los derechos. Tenemos ciertos derechos de la identidad y la familia. Por ejemplo, la vida, el desarrollo, la participación, la protección. Tener un nombre y una nacionalidad. Saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Crecer sanos física, mental y espiritualmente. Que se respete su vida privada. Hay derechos a expresarse libremente y acceso a la información. El derecho a la propia cultura, idioma y religión. Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo como personas. Expresarse libremente, a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. Derecho a la protección contra el abuso y la discriminación. Por ejemplo, no ser discriminado por el solo hecho de ser diferentes a los demás. Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño. Que nadie haga con su cuerpo cosas que ellos no quieran. Derecho a la educación. Aprender todo aquello que desarrolle el máximo de su personalidad y capacidades intelectuales físicas y sociales. Recibir educación. La enseñanza primaria debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Todos ellos deben tener acceso a la enseñanza secundaria. Derecho a una vida segura y sana. Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental. El derecho al descanso, el derecho al juego, el derecho a la práctica de deportes. El vivir un ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. Participar activamente en la vida cultural de la comunidad a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas. Los niños con discapacidad tienen derecho a los servicios de rehabilitación, a la educación y capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena y decorosa. El derecho a un trato especial en caso de privación de libertad. Es decir, aquí estamos frente entonces a una realidad interesante, novedosa, autoconvocante. Pueblos indígenas. Una de las materias que ha adquirido relevancia en materia de derechos humanos a nivel internacional
es el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado por la Asamblea General en septiembre de 2007, establece ciertos compromisos de los estados para adoptar medidas que permitan su implementación. En su preámbulo se establece la igualdad de los pueblos indígenas con todos los demás y se reconoce el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. En materia regional, se creó el año 1997 un grupo de trabajo que estaba encargado de elaborar un proyecto de declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas. O sea, hay normativa sobre el particular. ¿Cuáles son? Ahora, es interesante, sí, traer a colación en lo que estamos tratando hoy día el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que está en vigor desde 1991 y que Chile lo ratificara el año 2008 y entró en vigencia el año 2009. Los principios básicos de este convenio son los siguientes. 1. Identificación de los pueblos indígenas y tribales. Se adopta un enfoque práctico proporcionando criterios para describir los pueblos que pretende proteger. La no discriminación. Las medidas especiales como respuesta a la situación vulnerable de estos pueblos. Se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos. Reconocimiento de la cultura y otras características específicas. La participación, o sea, han de tener participación en el proceso público. El derecho a decidir las prioridades para su desarrollo. Ahora, en lo tocante a Chile, existe una normativa que es la ley 19.253, que es la llamada ley indígena. Ahora bien, en cuanto a el número de personas que conforman los pueblos originarios, el censo del año 2009 da cuenta que el 4,6% de la población dijo pertenecer a uno de los ocho pueblos considerados en la ley indígena: mapuche, aymara, rapanui o pascuenses, la de las comunidades atacameñas, quechuas, collas y dieguita del norte del país, las comunidades Cahuáscar o Alacalufe y Yaimara o Yagán en los canales australes. El pueblo mapuche es el más numeroso, representando el 87,3% del total de la población indígena del país. Pese a este reconocimiento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, sostiene que los pueblos indígenas han vivido una situación de inequidad y discriminación que se relaciona, en parte, con el hecho de que Chile no se reconoce como país multicultural. Es decir, no ha asumido que está integrado por diferentes culturas que conviven entre sí. Algunas cifras permiten validar esta afirmación. Y aquí después voy a hacer un comentario. Solo el 29,8% de los integrantes de los pueblos indígenas alcanza la educación media y en materia de educación superior es lograda por el 7,9% de los indígenas. En materia de trabajo, la tasa de desocupación es de un 8%, mayor al de la población no indígena. El porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos es de un 23,4% versus un 13,5% en población no indígena, mientras que un 8,2% está en situación de pobreza extrema. La diferencia del ingreso promedio del trabajo del hogar indígena versus el no indígena es de cerca de los 160.000 pesos. ¿Cuál es la reflexión? Si vamos a entrar en un proceso de cambio constitucional, es fundamental reconocer el carácter de Estado
plurinacional, fundamental. O sea, aquí tenemos que reconocer, no a nivel legal, porque eso ya existe, sino que a nivel constitucional, la multiculturalidad de este país. Y por lo tanto, va a ser fundamental en esa etapa brindar reglas de reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Tenemos una deuda monstruosa con ellos. Y esa deuda monstruosa hay que comenzar a saldarla. Y una forma de comenzar a saldar esto, aun cuando quizás hay aspectos que nunca vamos a poder terminar de pagar, es darles un reconocimiento porque ellos forman parte de nuestra sociedad, ellos forman parte de nuestra nación. Todos nosotros tenemos una raíz, porque ellos eran quienes poblaban nuestro territorio. Así que desde ese punto de vista, creo que uno de los anhelos de los pueblos originarios es tener reconocimiento a nivel constitucional. Muchas gracias.